sesión en línea número 2 de aceites esenciales, usos y aplicaciones. Con ustedes la instructora Ángela Viviana Páez. Les doy el saludo de bienvenida esta semana 2. A felicitar a la gente que tiene pues toda la actividad al día. Las actividades de esta semana, el material de formación y esta semana trata sobre métodos de extracción, análisis y control, con el resultado de analizar los procedimientos y hallazgos encontrados y hallazgos en la metodología de extracción, control de calidad de los aceites esenciales, normatividad que lo rige de acuerdo con las prácticas agrícolas. Hay una evaluación y un informe. Bueno, voy a mostrarles en Sajuna que siempre antes de Sajuna mando el ingreso a la sesión en línea y además también está en el cronograma. Entonces, porque hay gente que me pregunta, ay, profe, y en el correo, yo por eso les dije que actualización de datos, porque a veces no hay actualización de datos y por eso uno no tiene de dónde mandar, pues uno manda el correo, pero les rebota, entonces ya no es culpa mía, sino que no han actualizado los correos. Y vamos a hacer una retroalimentación de la actividad de la semana pasada, que era hacer una presentación, y la presentación era una de definiciones, que es un aceite esencial, cuáles son la clasificación, cuáles eran las propiedades, y vea, esta persona hizo muy bien el trabajo, un trabajo muy completo. Entonces así era que se hacía. Vamos a mirar otro trabajo por acá. Esta es otra presentación. También le hicieron una explicación. Dijeron que era un aceite esencial. Bueno, aquí sí contar un poquito de historia. Según Montoya, que en nuestro país definición y qué pasa con los aceites esenciales de Colombia, terpenos, monoterpenos, datos de importancia. Aquí fueron como más específicos. Consistencia, o sea, las propiedades las explicaron una a una, o sea que fue muy detallado la explicación que dieron de la actividad. Entonces así era que se hacía la actividad. Entonces invitarlos a que se anime y vamos a mirar el material de formación de esta semana que tiene que ver con métodos de extracción. Entonces vamos a hablar un poquito del material de formación. Entonces el material de formación de esta semana es el siguiente. El material de formación es métodos de extracción. ¿Cuáles son los métodos de extracción? Entonces, aquí pues empiezan con una lista de figuras, una introducción, pero entonces nosotros vamos a entrar directo a la temática propuesta. Entonces, los métodos de extracción son los siguientes. Métodos de extracción. Entonces están los métodos indirectos, que son expresión, raspado, exudación, exudación y exclusión. Y métodos indirectos, que están destilación molecular, destilación al vacío. Estos métodos indirectos se utilizan mucho para cítricos. Estos métodos indirectos son la mayoría con vapor. Acuérdese que el vapor arrastra pues los componentes volátiles de los aceites, los volatiliza y él los arrastra para sacarlos de la planta. Y extracción por solventes, que puede ser en grasa, extracción en grasas por maceración y por solventes, y extracción por fluidos supercíclicos, enfloración o enfluraje y extracción por microondas. Entonces vamos a ver un poquito de esta temática de los métodos de extracción. Voy a explicarles un poquito. Entonces, según el tipo de la planta, la extracción de sus aceites puede ser por medio de procesos químicos o físicos. No obstante, los siguientes factores son determinantes para delinear el dicho procedimiento. Entonces, yo les explicaba que los métodos de obtención
para uno extraer aceites hay que tener en cuenta estos puntos. Voy a pasarlo así para que me deje más fácil. Entonces, por condiciones del cultivo. Si yo tengo un cultivo sano, un cultivo productivo, pues voy a sacar buenos aceites porque el material vegetal que voy a sacar de ahí, de esa planta, va a ser de muy buena calidad. Época de recolección. Es importante la época de cosecha. Recolectar en la época que es, a la hora que es. ¿Sí? Si es por la mañana, por la tarde, dependiendo del cultivo, hay una hora determinada. Uno no debe recolectar las plantas a cualquier hora porque puede secar la planta. Partes de la planta. Uno debe saber qué parte es la que más hay concentración de aceites para poder extraerlos. El manejo del material vegetal, quiere ser un manejo pues de material de buena calidad, con buena inocuidad. Métodos de obtención, qué métodos son los que yo voy a utilizar para extraer ese aceite. Y almacenamiento. El almacenamiento, pues debo saber cómo voy a almacenar esos aceites para que no me van a dañar, y también el material vegetal antes de producir, de obtener el aceite. Actividad biológica, propiedades organolépticas, que son lo sensorial, pues tener en cuenta esa parte, aplicación, cantidad, pureza y estabilidad. Entonces, la correcta recolección del método de extracción de los aceites determina el porcentaje de una mayor calidad en el producto, siempre y cuando los atributos de la materia prima sean los adecuados, pues ninguna tecnología, por más avanzada, podrá recompensar la mala calidad del material original. Si yo tengo material vegetal de mala calidad, téngalo por seguro que yo no voy a poder extraer aceites de muy buena calidad. Es importante tener en cuenta que únicamente los métodos de destilación, expresión, se obtienen los aceites esenciales verdaderos, es decir, los que más alto grado de pureza. Por lo tanto, son los más apropiados para ser empleados en aromaterapia. Métodos indirectos, los que les decía ahorita, que son los utilizados en cítricos. Ya estas sustancias se encuentran en la corteza de las frutas, es verdad, en las cáscaras, ¿qué día veíamos en la clase pasada que un diagramita, o sea, mostraban como una planta y decían en un cítrico donde estaban la concentración de los aceites, y decía que también en las flores están, pero realmente la gran concentración de aceites esenciales está en la cáscara. Si algún día ustedes han exprimido jugo de naranja manualmente, ustedes ven que ya bota un líquido amarillo, ese es el aceite esencial. Entonces, de los métodos indirectos hay uno que se llama extrusión. Con este proceso se aplica en alta presión para extraer aceites esenciales de la cáscara seca, empleado en máquinas extructoras o de tornillo. El raspado, para concentrar el método anterior, en el cual se requiere mucha mano de obra, se han inventado máquinas que raspan los frutos enteros, logrando obtener en algunos casos las esencias ya liberadas y en otros raspadoras comprimidas. Exudación. Con esta técnica, más que conseguir aceites esenciales directamente, se logran gomas, resinas de los que posteriormente podrán obtenerse en esencias a través de métodos diferentes. Y procesos de expresión de cítricos. El epicarbio de los cítricos es la estructura que contiene en pequeñas celdillas los aceites esenciales de las frutas como la naranja, el limón, o sea, en la cáscara. Sino que acá estamos pues utilizando lenguaje técnico, pero en la cáscara es donde se encuentra todas las máquinas diseñadas para realizar este proceso esparcen constantemente agua para evitar que el aceite sea absorbido por la corteza esponjosa de la cáscara. Posteriormente, el aceite se separa y se clasifica. El siguiente esquema muestra los fenómenos que ocurren en la extracción de aceites esenciales en cítricos. La aceleración de las epidermis, rompimiento de la piel y las células que contienen la esencia. Creación en la cáscara, en las áreas con mayor expresión el aceite esencial se emana al exterior. Abrasión de la cáscara, se realiza la extracción de forma manual o mecánica de las pequeñas partículas que forman las raspaduras. Un diagramita explicando. Esta fuente, ¿dónde se sacó? Pues de Montoya, que es uno de los estudiosos de los aceites en Colombia. Métodos indirectos. Los métodos indirectos todos utilizan vapor. Y vamos a ver los más importantes.
Entonces están métodos indirectos, destilación. La palabra destilación hace referencia al aislamiento por medio de calor de una sustancia volátil, esencia de otras más estables. Procedimiento se enfría su vapor para reducir el líquido. Ahorita vamos a explicar un diagramita, un esquemita de laboratorio para que veamos más, entiendan más fácil. También llamado método de extracción, en el cual consiste en usar un recipiente de forma cilíndrica de capacidad variable con una bandeja en la parte superior que se le cargan el material vegetal a destilar. En la parte inferior se encuentra el dispositivo cargando inyectar vapor proveniente de una caldera. Para determinar el tamaño del equipo se deben tomar los siguientes elementos: cantidad del material que es disponible para cuando uno hace destilación, pues realmente al hacer sacar aceites esenciales se requiere mucho material vegetal y sale poquito producto. Entonces este método de arrastre a vapor es muy interesante porque ahí saca uno el aceite y quedan unos hidrolatos, que es aceite con agua. Esos hidrolatos se utilizan en muchos productos, en jabones, en cremas, los utilizan. O sea, no son tan puros, pero pues sale más económico a la gente que fabrica productos. Fuente de energía, disponibilidad de agua, mano de obra, transporte, instalaciones. Bueno, hay que mirar todos esos. Dice que el transporte, el almacenamiento de materias primas, del aceite, hay que mirar todos esos factores. Bueno, está entonces este otro método que es por alambique. Este método de alambique, pues que ya alguien extrajo aceite por este método de alambique. Este es en cobre. Lo mismo, llega agua acá abajo. Acá se incluye el material vegetal. Tiene este reloj que mide la presión. Por acá, por este tubo, sale el, 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 el aceite, que es el agua más el vapor. Y acá en esta recipiente, mire que hay como esto acá adentro, tiene esta manguera se vuelve como así en espiral. Y ahí se le adiciona hielo y eso hace que por esta otra boquilla, ya cuando se le adiciona hielo, entonces acá sale el aceite. Porque cuando ella se vuelve vapor, se condensa, hay condensación de vapor, de agua a vapor y de los aceites, entonces ahí se vuelven hermanitos y ahí después acá en este otro proceso, pues entonces ya podemos sacar el aceite. Se dice que pues que el cobre es un elemento químico que otorga aromas plus de calidad que ningún otro material ofrece. Antes se usaba, ese era el método más usado. Ahora pues hay máquinas de extracción a vapor que ayudan a hacer ese procedimiento. Destilación por arrastre a vapor generado por una caldera. Es lo mismo, pero ya entonces con una caldera. El otro era el alambique, esta es una caldera. Es un proceso más común para extraer aceites esenciales de las plantas, aunque no funciona cuando estas sustancias se encuentran presentes en las flores. Si las flores, ese método para las flores no es el adecuado, porque uno saca tinturas, más no aceites. En el aceite, para las flores se lo utiliza con grasas o con aceites. Otro aceite las puede sacar, pero con esta técnica no se saca. Se realiza cuando el vapor de agua entra en contacto con la estructura vegetal, rompiendo las células y haciendo que liberen la esencia, la cual es atrapada en gotas de vapor de agua y luego se condensa con el condensador. Es que esta palabra me olvida cada ratico. Esa espiral que yo les di ahí en el alambique hace como un condensador. Entonces uno transfiere como eso tiene hielo, entonces hace que salga, que ya vuelvan a su estado natural. Ventajas de este método: eficiente energéticamente, controla la velocidad de destilación, posibilidad de variar la presión de vapor, resultados constantes, por lo que se utiliza producción a escala. Los costos iniciales para implementar son altos, pero al pasar del tiempo resultan más económicos. Siguiente esquema muestra cómo se realiza ese proceso.
vamos a mostrar cómo se realizó ese proceso. Entonces ese proceso es este mismo que les voy a mostrar yo. Entonces voy a mostrarles acá ese proceso, se los voy a mostrar yo acá en esto, en extracción por hidrodestilación. Mire que todos esos procesos tienen como el mismo sentido. Entonces, extracción de aceites esenciales por hidrodestilación. Esto se hizo en laboratorio y se extrajo aceite de romero. Entonces, el aceite de romero. Entonces, acá tenemos un valor de hidrodestilación de 5 litros, se le adicionó todo, se llenó de material vegetal, en este caso era romero. Acá había, donde está la raya, hay un aforo, eso fue la cantidad de agua que se le adicionó, y hay una plancha de calentamiento. Lo que hace esa plancha de calentamiento es calentar el agua que tiene el balón, y entonces cuando se calienta lo mismo y también se calienta, empieza a evaporarse los aceites de la planta, entonces ellos empiezan a subir por este tubito, y en este tubito ahí ya son hermanitos porque están en gaseoso, o sea, están en estado gaseoso, y los dos, acuérdese que el aceite y el agua casi no se mezclan. Cuando uno pone aceite con agua, siempre queda el aceite arriba, porque tienen diferente densidad. La densidad del agua no es lo mismo que la densidad del aceite. Acá, acá sí se unen. Entonces, después pasan por este otro tubo que es el condensador. Ese tubo también es en espiral, sino que ahí no se ve por dentro, y tiene una chaqueta que le proporciona frío. Entonces después, cuando ya le proporciona frío, él ya vuelve ya baja por este tubo, que es este mismo, y está el aceite esencial y el hidrolato. Entonces vuelve a su estado natural, y vea que el aceite vuelve a quedar arriba y el agua abajo, y es el hidrolato. Bajo un poquito esta imagen. Y acá está la llave para realizar la recolección. Entonces el hidrolato pues se utiliza realmente cuando uno extrae aceites, queda muy poca cantidad. Entonces por eso es tan costoso los aceites esenciales. Es un producto costoso. ¿Por qué? Porque pues, se necesita mucho material vegetal y sale poquito producto. Por eso se utilizan los hidrolatos. Entonces vamos a seguir con el material vegetal. Es lo mismo, vea, lo mismo que yo expliqué ahí, lo que dice este diagrama de proceso, que inyectar vapor al material vegetal, el vapor entra en contacto con las moléculas aromáticas, el aceite se emulsiona con el agua caliente. O sea, ahí cuando yo dije que se volvían hermanitos en forma coloquial, es lo mismo, el aceite se condensa en el agua fría por el condensador, o sea, se separa, y el condensador pasa a un vaso florentino en el que se separa el aceite del agua, porque vuelve a su estado, los dos vuelven a su estado natural. Entonces, todos estos métodos, acá ya está, pues, está como la explicación, está el esquemita de ese diagramita, y está en destilación con agua, hidrodestilación, y así, que fue lo que acabé de explicar yo. Algunos componentes de los aceites esenciales, los aceites esenciales utilizados por destilación con agua son de menor calidad que por las siguientes razones. Algunos componentes de los aceites esenciales son susceptibles a fenómenos químicos como la hidrólisis y la polimerización que se dan con este método. Otros componentes de los aceites esenciales son parcialmente solubles en agua de destilación, por lo que su remoción completa no es posible. A veces se utiliza unos filtricos para sacar de ese aceite toda el agua que haya quedado, unos filtros especiales. En la destilación, los procesos de calentamiento y enfriamiento hacen que los tiempos de técnica sean muy largos, lo que produce un detrimento en la calidad de los procesos de los aceites esenciales. Esto según pues Montoya. Y aquí pues muestran otros métodos de las ventajas y las desventajas de la fabricación del equipo. Destilación con agua, vapor generado al fondo del extractor,
Son todos los métodos que se utiliza: destilación al vacío, destilación molecular, son todos los métodos que se utilizan con vapor para extraer. Y estos métodos de extracción con solventes son maceración en grasa. Esta técnica ya no se maneja, pero consistía en sumergir las flores de las plantas con aceites esenciales en grasa para posteriormente extraer la esencia con alcohol. O sea que primero se arrastraba con agua con aceite, y después con alcohol se acababa de extraer el aceite. Extracción con solventes volátiles es aplicar en esta técnica, es sacar y moler el material vegetal, se me enredó la lengua, y posteriormente se utilizan solventes. En este caso puede ser alcohol de 90 o 75, cloroformo, los cuales solubilizan la esencia, sino también sus sustancias presentes en los compuestos, ceras, ácidos grasos, los cuales se separan por medio de destilación. Esta técnica es ventajosa porque al trabajar con las temperaturas bajas se evita la termodestrucción y alteración química de los compuestos. Lo único malo de esta técnica es que quedan trazas de alcohol, entonces pues no todo es perfecto. Y está esta por fluidos supercíclicos. Esta técnica usa sustancias químicas como material de arrastre en condiciones específicas de presión y temperatura. El material vegetal se trocea, se licúa y se deposita en una cámara de acero inoxidable en la cual circula un líquido supercíclico, o sea, esos que acabamos de mencionar, y el aceite esencial puro se obtiene como un resultado de la descomposición progresiva en la cámara hasta llegar a la presión y temperatura ambiente para la eliminación completa del líquido supercíclico. O sea, con ese método primero se licúa, se le aplica esos químicos que se meten en ese aparato y se controla la temperatura y la presión, y después se elimina esa sustancia. Ventajas de este proceso: alto rendimiento, ecológicamente limpio, el solvente se elimina fácilmente, el solvente se puede reciclar, se utilizan bajas temperaturas, no se modifican las composiciones químicas y reduce la energía. Desventajas: los pigmentos de los ácidos grasos también pueden ser extraídos junto al aceite. ¿Esto es ventajas o desventajas? Sí, desventaja: los pigmentos de las ceras y ácidos grasos también pueden ser extraídos junto al aceite esencial. O sea que es tan bueno que extrae otras cosas. El equipo requerido es relativamente costoso. Requiere bombas de alta presión y sistemas de extracción. O sea, es muy bueno, pero es costosito. Eso es como cuando uno hace deshidratación por leofilización, es lo mismo. O sea, es buenísimo ese método, pero es caro. Lo mismo pasa con este. Y bueno, y entonces acá también dan otras características particulares del dióxido de carbono, y esos son todos esos métodos que se utilizan. Yo les decía a ustedes que pues, uno para hacer aceites esenciales es practicando. Eso se puede hacer caseramente. Yo por ahí les voy a compartir unos videitos que los alumnos mismos han hecho, simulando el arrastre a vapor. Eso se puede hacer, mucha gente lo hace en una pitadora, le ponen una rejilla abajo, arriba con un poquito que no toque el material vegetal, abajo le introducen agua, en arriba donde va la válvula ponen una manguera, después a esa manguera le adaptan así como vimos, como está acá, como un serpentín. Puede ser en acero, en lo que ustedes quieran, otra manguera así doblada, y esa va en un balde va en un recipiente con hielo, y hace la función de condensador, y por una rejillita pues sale el material vegetal, así como les expliqué en esta imagen, así como sale acá, lo mismo. Se le pone un tubito para que salga el material vegetal. Entonces esa también es una forma casera de hacer aceites esenciales. Usted mismo los puede extraer. Extracción por microondas, pues eso casi no se utiliza, pero pues aquí los mencionamos. En floración o en fluraje, pues es una técnica muy antigua, utilizada, imagínense, por los egipcios, que ya no se utiliza para preparar ungüentos, perfumes y cosmética.
Consistía en la extracción de aceites con grasas fría, colocando los pétalos frescos en contacto con la delgada capa de grasa, la cual absorbe el perfume de las flores. Después de un periodo de tiempo, entre 2 a 3 meses, muchas capas de grasa se saturan con el perfume de las flores. O sea que él arrastra los componentes hasta que la parte del proceso se obtiene una grasa muy aromática y útil en la cosmética y productos de limpieza. Para conseguir dicha esencia, el procedimiento se realiza mezclando grasa con alcohol. De esta manera la fragancia queda en el compuesto. Entonces, como una especie de loción. Y en floración resulta muy costosa porque requiere mucha mano de obra y tiempo. Y presenta ventajas como la obtención de aceites esenciales de especies que tienen muy bajo contenido, pero puede ser sustituidas con otros métodos. Acá está como una foto de cómo se hace con grasas de floración en floraje. Y estos son pues los métodos de extracción. Vamos a ver la parte de la normatividad. La normatividad es muy importante en los aceites esenciales porque, ahí venga que me fue por acá muy abajo. Espere a ver que es que voy como muy abajo y me da miedo que se me salga de la, se me vayan. Bueno, ay sí. A ver, ¿qué es que quiero ver? Listo. Análisis y control de calidad. Las normas de calidad de los aceites esenciales buscan mantener constantes las siguientes constantes: propiedades organolépticas, propiedades físicas, propiedades químicas, que fue lo que se vio en la actividad la semana pasada. Todas estas propiedades, características cromatográficas y espectroscópicas. Las principales propiedades se evalúan de la siguiente manera: propiedades organolépticas, pues uno con las propiedades organolépticas, que son los sentidos, evalúa el olor, el color, el sabor, el aspecto de los aceites. Constantes físicas: densidad, punto de solidificación, índice de refracción, poder rotatorio, solubilidad en etanol. Y propiedades químicas: el pH, el índice de acidez, índices de ésteres, índice de saponificación, índices de estilo y composición porcentual. Estos son actualmente el análisis de calidad de los aceites esenciales. Se utiliza tecnologías de punta con diferentes métodos. Estos métodos pues son muy exactos. Cromatografía de gases: por medio de esta técnica se logra analizar el comportamiento y la calidad de cada uno de los componentes de los aceites. Espectrometría de masas: es una técnica que permite obtener información cualitativa y cuantitativa de un compuesto. Y resonancia magnética nuclear: es una herramienta analítica que proporciona más información estructural sobre la composición química de los aceites esenciales. Gracias a esta forma, el compuesto absorbe energía cuando se halla dentro de un campo magnético. Espectroscopía de infrarrojo: a través de esta técnica se identifican los principales grupos funcionales presentes en las mezclas por medio de la interacción de la radiación infrarroja. Y bibliotecas de espectro: son herramientas versátiles, intuitivas y continua actualización que permiten identificar los componentes de los aceites a través de la búsqueda espectral automática. Normativa que rige los aceites. Es importante la normativa que rige los aceites porque de eso depende la calidad. Una, las buenas prácticas, y ahí está las farmacopeas, está el CODES, y en Colombia pues tenemos el INCONTED, que para cada producto pues está enfocado a las normas. Es importante pues tenerla en cuenta si vamos a hacer productos de calidad, porque hay aceites esenciales que se utilizan en aromaterapia y todo eso para la salud. Entonces es importante tener en cuenta la norma para no de pronto ir a causar ningún problema de salud a nadie.
Entonces, aceites de uso medicinal, los vamos a mirar la normativa de los aceites de uso medicinal. Los aceites esenciales de uso medicinal la rige la farmacopea. Es un libro oficial de medicamentos propios de cada país. En Colombia nosotros no tenemos farmacopea. Así como las normas oficiales obligatorias de las cuales se explican de manera cómo combinarlas, cómo prepararlas y tiene fuerza en la ley de cada país. Es importante anotar pues que nosotros no tenemos esas normas. Sin embargo, existe una farmacopea nacional, por lo que, o sea, no existe, pero nosotros podemos guiarnos en farmacopeas de otros países, como el de Inglaterra, de Estados Unidos, el código francés, farmacopea alemana, europea e internacional. Mire que en Latinoamérica no hay farmacopeas. Entonces, aceites esenciales de uso cosmético alimenticio. Los aceites destinados para estos fines se deben regir por la legislación nacional, que es la que finalmente determina las esencias que pueden usarse y los límites de dosificación para los productos determinados. Para los aceites esenciales de uso cosmético existe un catálogo denominado número CAS, que es una guía que describe los ingredientes estudiados y aprobados para su uso cosmético. El Códice Alimentario es un código donde hay 188 países miembros, los cuales que son los que legislan la normatividad para los productos alimenticios. Es la guía universal para determinar si una esencia puede ser ingerida o no. Y también para alimentos. Aceites esenciales usados para sabores y fragancias. Existe la FRA o IOF, que son siglas en inglés, Asociación Internacional de Fragancias, Organización Internacional de Industria y Sabor. También determina que estas esencias no deben emplearse o cuáles tienen cuáles no deben de emplearse o cuáles tienen una limitación en cuanto a la cantidad presente en un producto determinado. Biocomercio Sostenible 2003. Y esencias usadas para la aromaterapia. En países como Francia y Canadá existen reglamentos específicos en cuanto a la correcta caracterización de la toxicidad y la inocuidad de los aceites esenciales de uso en el campo. Exigen reconocer la toxicidad aguda, el DL50, si son fotosensibilizantes, irritantes, térmicos de la mucosa, los ojos. Además, si pueden producir efectos fisiológicos o deseables por absorción cutánea o inhalación. La dosis, que es el DL50, es la dosis letal media. Es una medida utilizada en toxicología y determina la cantidad de una sustancia. En ingestión única puede provocar la muerte de la mitad de un conjunto de animales a prueba. A menor LD50, mayor es la toxicidad del producto. O sea que es importante tenerlo porque pues, ahí nos damos cuenta si es tóxico o no y qué consecuencias puede. En Colombia las normas técnicas de certificación se emiten el INCONTED abarca lo relacionado con el control de la calidad, sino también los métodos de análisis y condiciones de transporte y empaque y etiquetado de los aceites. Y estas pues son las referencias bibliográficas que se utilizaron para hacer este material de formación. Entonces quiero ir a mostrarles la evidencia de esta semana. Decirles que no se asusten con esta evidencia, es fácil de hacer. Entonces, es un caso hipotético, quiere decir que es un caso que no es real. Entonces, en este caso, dice que se encuentra realizando una auditoría con el cual de identificar los procesos de extracción de aceite se encuentran a puntos débiles, con el fin de optimizar los procesos en cuanto a la metodología de extracción, control de calidad y cumplimiento de la normativa. Se debe poner mucha atención en el proceso de extracción de aceites de mandarina, pues este es el proceso nuevo que estas personas están implementando. Acuérdense que es hipotético. Entonces aquí hay una lista de chequeo, de mejoramiento de procesos y hay algunos productos que ellos producen, o sea que aceites. Y acá está están algunos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer en esta lista de chequeo? Metodología de extracción. Entonces, al frente de cada producto, pues van a colocar
qué método de extracción se utiliza, si cumple con la normativa, porque ellos tienen normas en Conted. Entonces de acá pone la observación, si este método si es pertinente para, por ejemplo, para la mandarina, la lavanda, la hierbabuena, que es todos estos, la mayoría es con arrastre a vapor, qué beneficios tiene ese método, la fecha. Bueno, y después hay unas, las Inconted que de algunos productos. Entonces ustedes pueden hacer otra tablita donde hagan referencia a esta norma Inconted. Esos son un pedazo. Realice un procedimiento de hallazgos encontrados en la empresa en cuanto a la extracción de aceites. Presente un informe. Ustedes si quieren hacen la lista de checo al principio o al final. Primero hacen este informe, hacen una introducción, entonces dice que son aceites esenciales, de desarrollo de la situación encontrada. Entonces ustedes pueden hacer un análisis y esos procesos, si están bien determinados, esos métodos que la empresa está proponiendo, a dar unas conclusiones y acá también hacer el proceso de extracción de la mandarina, y es en ese proceso pues dicen las ventajas y desventajas que tiene, y también presente en este informe las respuestas de interrogantes planteados en la primera evidencia de la guía denominada Reflexionar sobre los diferentes métodos de extracción. Entonces en la guía hay unas preguntas, esas preguntas también deben de incluirlas esas preguntas tienen que ver con solventes. Entonces deben incluirlas. Mire que no es difícil, es que usted le dé un orden. Usted puede organizar la gente que cuando le ha entregado este proceso, primero hace la introducción, después desarrollo la situación, ponen el diagrama de proceso del aceite de mandarina, dicen ventajas y desventajas del proceso que se va a utilizar, después hacen la lista de chequeo y después por último ponen el cuadro de las normas de calidad del Inconted. Por último, hacen las conclusiones y ya después resuelven las preguntas. Así lo hacen. Entonces, estas son las actividades de esta semana. Espero pues les quede claro. Que tengan una buena tarde, que Dios los bendiga y hasta pronto.